Bueno, y distintos sectores, Amelia, siguen proclamando que en el país de una vez y por todas se tomen las iniciativas y las medidas que requiere la República Dominicana para enfrentar el flagelo, el fenómeno, el problema de salud pública que significan los feminicidios. Unas estadísticas que cada año se tornan alarmantes, que el año pasado fue significativa, aunque algunos sectores, sobre todo desde la Procuraduría, estaban alegando que el número de feminicidios se había reducido en comparación con otros años, no dejó de ser una cifra sumamente preocupante. Y en lo que va de este año, en los primeros días de este año, los primeros 10 días del 2020, 5 mujeres han sido asesinadas en manos de hombres machistas. Por esta razón, estos diversos sectores en el país, medios de comunicación, organizaciones sociales, vienen pidiendo que cesen los feminicidios, que cese la violencia contra la mujer en nuestro país. El día de ayer hubo una actividad de distintos grupos de mujeres, grupos feministas, está el Foro Feministas y Feminista y otras organizaciones de mujeres que estuvieron demandando el día de ayer, una vez más, como lo han venido haciendo en múltiples oportunidades, que el Estado Dominicano asuma las políticas públicas que tiene que asumir para reducir los niveles de feminicidio y la violencia contra la mujer en términos generales. Sobre todo se habló de la necesidad de que desde el Congreso Nacional se apruebe ese proyecto de ley que durante varios años ha estado en esta institución del Estado sin que el mismo sea aprobado. Estamos refiriéndonos al proyecto de ley que implicaría una lucha integral contra la violencia frente a las mujeres. Y es un proyecto que vendría a sustituir, a mejorar la legislación actual para una acción mucho más eficiente en contra de este tipo de violencia machista que existe en nuestro país. Esto además de otras políticas públicas que están haciendo falta, como la necesidad de una mayor coordinación entre las distintas instituciones del Estado que abordan este tema. Estamos hablando, además de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública, es decir, conjunto de instituciones que tienen que ver con crear las condiciones para que esta situación vaya cambiando en el país, y además de esa mayor coordinación y articulación, la necesidad de un presupuesto más adecuado a estas instituciones que desde hace tiempo vienen presentando planes integrales para enfrentar el problema de la violencia contra la mujer y garantizar un mayor respeto a los derechos de las mujeres, pero estos planes, por diversas razones, pero una de ellas sin duda es el tema del presupuesto, no se ejecutan, no se implementan como tiene que ser implementado. Y bueno, ayer mismo Minú Tavares Mirabal, como veíamos en las noticias, decía que el compromiso, un real compromiso por parte del Estado de luchar contra la violencia hacia las mujeres se evidencia precisamente en un aporte presupuestario adecuado a las instituciones que tienen que ver con este tema. Bueno, en casos también, Javier, como el que vimos en San Pedro de Macorís, como el de Anibel González, nos hace llamar la atención de las autoridades. El pasado viernes tuvimos con nosotros a la directora de la dirección, valga la redundancia, de violencia de género de la Procuraduría General de la República, y al doctor Luis Vergés, que se encarga de dar seguimiento a los centros de atención a hombres maltratadores, a hombres agresores. Y en esa conversación pudimos observar que, por ejemplo, se está trabajando la modificación de los protocolos para dar seguimiento a los casos de violencia de género en las provincias de nuestro país, porque si usted tiene involucrado en una red de corrupción
a personas que se supone que ya están sensibilizadas y que son quienes más deberían comprender y saber cómo atender a las víctimas de violencia, y a la vez se prestan para falsificar documentos, según lo que ha dicho el Ministerio Público que ocurrió en San Pedro de Macorís, permitiendo que hombres agresores salgan de prisión en base a acuerdos económicos y a corrupción. Entonces las mujeres se quedan desprotegidas. Esto es lo que tiene que ver con la persecución. De igual forma, se necesita una mayor asignación de recursos para trabajar con hombres que, siendo criados bajo una cultura que les ha enseñado que tienen un poder sobre la mujer y que pueden maltratar a la mujer y que pueden decidir sobre la mujer, sobre su pareja, hay hombres que pueden ser educados, transformados o de alguna manera sensibilizados a través de una atención psicológica que ha demostrado ser efectiva. Los que han ingresado a estos centros de atención, los hombres que han recibido el tratamiento a través de estos centros, tienen un índice de reincidencia en 0. Entonces, tenemos que trabajar en doble vía y hemos insistido en eso. Uno, en base a la persecución de aquellos que ya tienen indicios de ser agresores o han cometido una agresión, son hombres violentos que necesitan ser intervenidos antes de que produzcan un feminicidio. De igual forma hay que trabajar con las mujeres que, criadas también bajo esa cultura, permiten y han visto normalizar esta sociedad una serie de comportamientos que son lo que derivan posteriormente en una agresión física o en un feminicidio. Y por otro lado, tenemos que trabajar con nuestros niños y nuestros jóvenes a través de las escuelas. Lo decía la ministra Yanet Camilo también cuando hablaba hace un momento, hablaba de la necesidad de que el sistema de justicia funcione mejor para que no necesitemos tantas casas de acogida, sino que las sanciones en términos judiciales garanticen que esa mujer no tenga que sentirse presa en una casa de acogida, porque si no el hombre la puede matar. ¿Cuántos casos tenemos de mujeres que denuncian que posteriormente terminan muertas o agredidas una vez más? Porque la verdad es que es difícil también garantizar a través del sistema de justicia que haya un control permanente y una vigilancia permanente de cada una de las personas vinculadas en casos como este, cuando a través de la línea Vida nos dicen que se reciben miles y miles de llamadas durante todo un año. Entonces tenemos muchos casos, estamos hablando de 5.000, más de 5.000 llamadas, es un número elevado. Y está pendiente la decisión de las autoridades de ejecutar toda una política de formación y de educación de nuestros niños y adolescentes a través del sistema educativo, para que niños y niñas sepan cómo debe ser el comportamiento entre hombres y mujeres y que aprendan la cultura del respeto. Y eso está contenido en el Pacto por la Educación que firmaron todos los sectores involucrados en este proceso en la República Dominicana. Diferentes sectores ahora se han encargado de boicotear una decisión del Ministerio de Educación que no puede pasar por encima a instituciones tan importantes como las asociaciones de padres o las observaciones que pueda hacer la Asociación Dominicana de Profesores, pero tenemos que avanzar. Y después de una resolución que se emitió el año pasado, parecería que todo esto ha desaparecido, cuando en realidad lo que debemos saber es en qué ha quedado el proceso de establecimiento de una metodología para trabajar el programa de educación y formación de nuestros niños y niñas en esta materia. Seguimos teniendo un tema pendiente en ese sentido, en lo que tiene que ver con la educación sexual de nuestros niños y adolescentes. Seguimos teniendo niñas pariendo niños y adolescentes, hembras y varones teniendo relaciones sexuales a destiempo que terminan en un embarazo. A lo que se suma esa cultura machista de adultos violando niñas, y que traen como consecuencia el caso que vimos la semana pasada de una joven mujer de 23 años que ya tiene una hija de 9, que parió a los 14. Esa es la realidad de muchos sectores en la República Dominicana, de muchos espacios en nuestra sociedad. Entonces, la tarea con relación al tema de aprendizaje
de educación sexual y de educación y política de género es mucho más grande que la persecución en sí misma, que es, digamos, el elemento más visible, porque es cuando ya la agresión se produce. Tenemos que trabajar a profundidad en este tema y en todos los ámbitos. Es un tema de persecución, es un tema de la policía, de la procuraduría, pero también es un tema de salud, sensibilizar a los médicos. ¿Cuántos programas y trabajos se han intentado hacer con la clase médica dominicana que sigue sin denunciar cuando llegan las niñas embarazadas a nuestros centros hospitalarios? Eso forma parte del proceso de sensibilización que hace falta en la República Dominicana. Ese es un tema, esto último que apuntas, muy importante, porque muchos sectores se han enfocado solo en el tema de la persecución y la sanción, donde hemos estado fallando, donde la República Dominicana ha tenido serias dificultades, pero este tema de la prevención de los delitos y de los crímenes contra las mujeres es un tema importantísimo, es un tema de primer orden. En definitiva, yo creo que hay que prestar atención a ese llamado que hizo el Foro Feminista Magali Pineda el día de ayer, de que el gobierno dominicano declare un estado de emergencia nacional por esta situación que se está viviendo del incremento de la violencia machista. Y el declarar un estado de emergencia nacional implicaría entonces que se tomen todas estas medidas, las acciones del lugar, que se convoquen a los múltiples sectores, porque todo el tema de la prevención, además de todo ese proceso de educación, de cambio de conciencia, implica un compromiso de parte de los distintos actores del país, tanto actores políticos, institucionales, como de la sociedad en términos generales, y el rol, y ya tú lo decías, por ejemplo, que se juega en las escuelas, las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas, los profesores, las familias en las distintas comunidades. Y nosotros señalábamos y decíamos en estos días que hay que romper con esa visión de que el problema entre un hombre o una mujer, sobre todo cuando hay situación de violencia, la lectura que se hace de que en los problemas de pareja o en pleitos de pareja, que nadie se meta, que es una cuestión particular de las parejas. No, el tema de la violencia de género es un problema de toda la sociedad, y la sociedad tiene que acompañar, intervenir, proteger a las mujeres. Y, por ejemplo, existen múltiples mecanismos de denuncia de situaciones de violencia machista que se ofrecen, ya sea a nivel del Ministerio de la Mujer o de la Procuraduría General de la República, donde la ciudadanía, si ve algún tipo de manifestación o acto de violencia por parte de un hombre machista, pues puede hacer estas denuncias. Y lo que uno espera también es que se creen las condiciones desde el Estado para acudir, asistir y proteger de manera eficiente a las mujeres en nuestro país.